La lealtad es una devoción de una persona con un estado, gobernante, comunidad, persona, causa o a sí misma, en un mundo donde reina la razón. La lealtad es la paradoja sin restricción. Devoción ciega el poder y la desesperanza, donde la verdad se distorsiona. Lealtad, virtud antilógica, desafiando la ética, la moral y el bien, entre la vida y la libertad, donde queda tu dignidad. Maldito el hombre que confía en el hombre. Si quiere conocer a una persona, solo dale poder que nunca tuvo y llegará a ceder. Loco se quiere volver. La devoción nos hace esclavos de ideas, personas y estados bravos, hazañas sublimes por amor o fe, sacrificando lo que será, lo que es y lo que fue. Lealtad, virtud antilógica, desafiando la ética, la moral y el bien, entre la vida y la libertad, donde queda tu dignidad. Maldito el hombre que confía en el hombre. Si quiere conocer a una persona, solo dale poder que nunca tuvo y llegará a ceder. Loco se quiere volver. Es la justicia justa si la lealtad se impone. Es la libertad libre si al poder se adhiere. Verdades subjetivas, realidades deformadas en un universo de lealtades quebradas. Cuando la sentencia te priva del pensamiento, racionamiento y poder hablar. Lealtad al gobernante, al amigo, al grupo, una trampa dorada, un lazo que oculta el truco de una esclavitud moderna. Fidelidad y honor, ¿a qué costo se dan si pierdes tu dignidad? Lealtad, cuando la justicia y el bien común se desvanecerán, el ser humano se degrada. Lealtad, virtud antilógica, desafiando la ética, la moral y el bien, entre la vida y la libertad, donde queda tu dignidad. Maldito el hombre que confía en el hombre. Si quiere conocer a una persona, solo dale poder que nunca tuvo y llegará a tener. Loco se quiere volver. Lealtad, te canto y te cuestiono. Eres un principio y un fin del ser humano, crítico en este mundo donde la lógica abandono. La verdad y la honestidad, donde se profesa el bien que no se cumple, se vive entre derechos menoscados y devoción, donde queda nuestra verdadera razón, en la desesperanza, porque nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo, de donde se origina la usurpación y la tiranía. Lealtad, virtud antilógica, desafiando la ética, la moral y el bien, entre la vida y la libertad, donde queda tu dignidad. Maldito el hombre que confía en el hombre. Si quiere conocer a una persona, solo dale poder que nunca tuvo y llegará a ceder. Loco se quiere volver. Esto es un sistema de gobierno en el que el poder se concentra en un grupo reducido que actúa de manera autoritaria y sin respetar los derechos humanos ni las libertades individuales. Se caracterizan por anular las garantías constitucionales, restricciones a la libertad de expresión y política. La verdadera democracia es un sistema de gobierno donde el poder reside en el pueblo, que lo ejerce directa o indirectamente a través de representantes elegidos en elecciones libres, justas y periódicas. Se fundamentan en respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana, el Estado de Derecho y la separación de poderes. Una democracia auténtica promueve la igualdad, la justicia y el bien común, garantizando que todas las voces sean escuchadas y respetadas. Actúan
y violan tus derechos humanos. Hay escasa tolerancia al pluralismo político. Se convierten en un gobierno de facto, porque no está respaldado por normas jurídicas. No hay reconocimiento de los derechos del pueblo y pueden instaurarse mediante un giro autoritario en un gobierno electo, un golpe de estado, una insurrección o una guerra civil. La verdadera democracia es un sistema de gobierno donde el poder reside en el pueblo, que lo ejerce directa o indirectamente a través de representantes elegidos en elecciones libres, justas y periódicas. Se fundamenta en el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana, el Estado de Derecho y la separación de poderes. Una democracia auténtica promueve la igualdad, la justicia y el bien común, garantizando que todas las voces sean escuchadas y respetadas. Libertad del pensamiento crítico es la capacidad de razonar, analizar y cuestionar ideas, creencias, prácticas o sistemas establecidos, buscando comprender la verdad de manera independiente y reflexiva. Promueve el desarrollo intelectual, fomenta la innovación y permite a las personas participar activamente en la construcción de una sociedad más justa, con la educación y el acceso a herramientas que permitan desarrollar un juicio propio. La verdadera democracia es un sistema de gobierno donde el poder reside en el pueblo, que lo ejerce directa o indirectamente a través de representantes elegidos en elecciones libres, justas y periódicas. Se fundamenta en el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana, el Estado de Derecho y la separación de poderes. Una democracia auténtica promueve la igualdad, la justicia y el bien común, garantizando que todas las voces sean escuchadas y respetadas. La libertad de expresión es el derecho fundamental de toda persona a expresar ideas, opiniones, creencias y sentimientos sin temor a represalias, censura o restricciones arbitrarias. En este viaje de la vida, un papel hay que asumir. Cada decisión que tomamos, un legado se va a construir. El rol que nos toca es más que un simple deber. Es el arte del ser humano que sabe vivir y entender. Inspirando y motivando las presentes y futuras generaciones en un mundo con propósito, donde todos puedan convivir. La responsabilidad es la capacidad de asumir las consecuencias de las propias acciones y decisiones, respetando los derechos y deberes de uno mismo y de los demás. La obligación es la que tiene una persona. Él debe cumplir, ya sea por contrato, por leyes sociales o por un compromiso personal. En este viaje de la vida, un papel hay que asumir. Cada decisión que tomamos, un legado se va a construir. El rol que nos toca es más que un simple deber. Es el arte del ser humano que sabe vivir y entender. Inspirando y motivando las presentes y futuras generaciones en un mundo con propósito, donde todos puedan convivir. El deber es un principio ético que guía a las personas a actuar en beneficio propio y de los demás, ligado a la conciencia y la moralidad. El compromiso es la voluntad de cumplir con lo prometido, respetando acuerdos, metas y objetivos personales o colectivos que son fundamentales para construir una sociedad funcional. Garantizar la justicia, el bienestar y el respeto mutuo. En este viaje de la vida, un papel hay que asumir. Cada decisión que tomamos, un legado se va a construir. El rol que nos toca es más que un simple deber. Es el arte del ser humano que sabe vivir y entender.
todos puedan convivir. Cuando hay un orden social, se promueve una convivencia armónica y sostenible. El crecimiento personal, se fomenta la madurez, el desarrollo emocional y profesional, la confianza y las relaciones. Se refuerzan los lazos humanos y la credibilidad en los entornos sociales y laborales. El progreso colectivo genera avances en ciencia, educación, economía y bienestar. ¿Qué pasa cuando no se cumplen con la responsabilidad, la obligación, el deber y el compromiso? Se crea desconfianza, se erosionan las relaciones personales y profesionales. Hay caos social, incrementan la desigualdad, injusticia y conflictos. Hay estancamiento y pobreza, se limita el desarrollo de individuos y comunidades. Se produce aislamiento por la falta de compromiso, aleja a las personas de entornos de apoyo y cooperación. Las paradojas de la vida, las personas quieren más libertad, menos responsabilidad. En este viaje de la vida, un papel hay que asumir. Cada decisión que tomamos, un legado se va a construir. El rol que nos toca es más que un simple deber. Es el arte del ser humano que sabe vivir y entender, inspirando y motivando las presentes y futuras generaciones. En un mundo con propósito, donde todos puedan convivir. En el hogar donde nace amor, donde la voz de un niño encuentra su valor, es ahí donde aprende que opinar es crecer, que su mente puede pensar y preguntar el porqué, para entender el mundo que lo rodea y luego va a la escuela y un maestro siembra el conocimiento de la verdad, cultivando ideas con pluralidad. El debate es la chispa, el respeto la clave y la libertad florece cuando expresa las cosas tal y como son en la realidad. Porque en cada palabra, en cada elección, la libertad toma forma, se vuelve acción. Desde el pensamiento crítico hasta la expresión, somos arquitectos de una mejor nación. La libertad de expresión es la voz de la democracia. En cada alma del ser humano, con pensamiento crítico, se multiplica el cambio, comienza la acción. La libertad de conciencia es pensar, mantener y cambiar de pensamiento y opinión. Son semillas que renacen en sociedad para desarrollar un legado para la presente y futura generación de valores humanos, justicia y razón. En las calles, en las oficinas y en cada universidad donde los derechos germinan, está el libre desenvolvimiento de la personalidad que conecta a las personas en un mismo sentir. La libertad de prensa es la voz que opina, informa y denuncia lo que beneficia o perjudica al pueblo, y la justicia la anuncia. Es un derecho de cuestionar el abuso, desvío de poder, porque el pensamiento libre es en quien se puede creer. Porque en cada palabra, en cada elección, la libertad toma forma, se vuelve acción. Desde el pensamiento crítico hasta la expresión, somos arquitectos de una mejor nación. La libertad de expresión es la voz de la democracia. En cada alma del ser humano, con pensamiento crítico, se multiplica el cambio, comienza la acción. La libertad de conciencias es pensar, mantener y cambiar de pensamiento y opinión. Son semillas que renacen en sociedad para desarrollar un legado para la presente y futura generación de valores humanos, justicia y razón. Del yugo de cadenas nació la conciencia, un grito de libertad que busca la vivencia de ser solo manos atadas y sudor a mentes despiertas buscando el valor. No es solo un territorio ni un gobierno mandando, es la soberanía del pueblo, su voz elevando. Un ser humano crítico, esencia y vital, la democracia vibra en su juicio moral. No es solo política, es los derechos de la humanidad. Es un mundo donde reina la igualdad, donde la mente crítica construye su propia realidad y el futuro florece con un pensar plural. Es un himno al respeto, un canto a la unión, una llama que arde en cada corazón. La democracia, libertad, pensamiento y razón son los pilares fundamentales para refundar toda la nación. La libertad de
expresión es la voz de la democracia. En cada alma del ser humano con pensamiento crítico se multiplica el cambio, comienza la acción. La libertad de conciencia es pensar, mantener y cambiar de pensamiento y opinión. La libertad es un derecho vital, un abismo donde caes por el mal, es un don que respeta al prójimo, sus derechos ajenos el más verdadero. Pero hay personas que confunden la libertad con capricho, rompen las normas y causan perjuicios. Quieren derechos sin cumplir sus deberes, olvidan que el respeto es lo primordial y no lo prefieres. La libertad es la capacidad del ser humano de actuar, respetando los derechos de los demás y las normas establecidas para la convivencia humana. Como expresar tu opinión respetando las ideas de otra persona. El libertinaje es el uso excesivo e irresponsable de la libertad, sin respetar límites éticos, legales o sociales, como insultar o agredir bajo el pretexto de libertad de expresión. Los victimarios alaban sus propios excesos, ignoran a las víctimas que sufren sus accesos, piden clemencia y niegan reparación, pero la balanza exige rectificación. Derechos sin legitimidad es un irrealismo, como agua en un desierto que se va al abismo. Cumplir tus deberes es la llave al respeto, sin ese pilar se derrumba el concepto. La libertad es la capacidad del ser humano de actuar, respetando los derechos de los demás y las normas establecidas para la convivencia humana. Como expresar tu opinión respetando las ideas de otra persona. El libertinaje es el uso excesivo e irresponsable de la libertad, sin respetar límites éticos, legales o sociales, como insultar o agredir bajo el pretexto de libertad de expresión. Ser libre no es hacer lo que quieras, es saber que el límite es el que equilibra. El libertinaje es la distorsión de la razón, rompe la justicia y destruye el corazón. Sin respeto no hay justicia en la vida. Legitimidad es actuar con moral, es exigir siendo racional. La libertad no nace en el libertinaje, es una danza que respeta cada engranaje. No es el grito más fuerte quien tiene razón, es la verdad quien guía a la nación. Si buscas justicia, respeta primero, que tu libertad no supere tu ego. Es un pacto social, no un juego banal, donde el bien común es lo esencial. Respeto mutuo es la base de la armonía. La libertad florece con la sabiduría. El libertinaje viola los derechos de los demás y pierde hasta tu vida y tu luz. La sociedad lo paga con su cruz. La libertad es la capacidad del ser humano de actuar, respetando los derechos de los demás y las normas establecidas para la convivencia humana. Como expresar tu opinión respetando las ideas de otros. Sueño con un mundo donde el sistema de gobierno más perfecto sea aquel que produce la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política, donde impere el bien común y el Estado de Derecho, donde la corrupción no encuentra su lugar. Sé que es una utopía, donde el sistema democrático funciona en su máxima expresión.
Un pueblo que camina unido y en paz, donde la justicia es una realidad. La igualdad prevalece para todas las personas y la verdad se alza libre y soberana. Los derechos humanos son la base de nuestra razón y se garantiza en la Constitución. Se vive sin temor porque se suprimió la represión y la opresión. Aquí no existe el abuso del poder, no se compra ni se corrompe. La voz del pueblo tiene libertad de expresión, nunca se rompe. Sueño con un mundo donde el sistema de gobierno más perfecto sea aquel que produce la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política, donde impere el bien común y el Estado de Derecho, donde la corrupción no encuentra su lugar. Sé que es una utopía, donde el sistema democrático funciona en su máxima expresión, donde la seguridad jurídica es sólida e independiente, protege al débil, lo justo y lo verdadero, dándole a cada quien lo que le corresponde. No hay coacción ni amenazas, lealtad ni cadena, solo existe la libertad, autodeterminación y soberanía. Aquí el gobierno escucha las críticas y no se impone, respeta las opiniones y la libertad de expresión. Un futuro donde la voz del pueblo tiene poder y cada sueño logra florecer. Sueño con un mundo donde el sistema de gobierno más perfecto sea aquel que produce la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política, donde impere el bien común y el Estado de Derecho, donde la corrupción no encuentra su lugar. Sé que es una utopía, donde el sistema democrático funciona en su máxima expresión. Un sistema transparente, con rendición de cuentas, donde cada ciudadano puede estudiar y trabajar y construye su propio destino, con su libre desenvolvimiento de su personalidad. En una democracia donde sus ciudadanos son libres e iguales, con participación directa e indirecta a través de legitimidad de sus representantes, viviendo en paz y armonía en base al contrato social, la autoridad política y del orden social. El sueño de la democracia es nuestra aspiración, un lugar donde los derechos y deberes sean progresivos en la nación. Que esta visión sea parte de la idea de que todos están de acuerdo a someterse a las normas morales y a las leyes, y el interés es general de la humanidad se alimenta. Sueño con un mundo donde el sistema de gobierno más perfecto sea aquel que produce la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política. Sueño con un mundo Sueño con un mundo donde el sistema de gobierno más perfecto sea aquel que produce la mayor suma de... La libertad la convierten en una esclavitud moderna. La igualdad y las promesas quedan olvidadas. Las voces del pueblo claman justicia y con silencio en la mente ve cómo se matan verdades. El abuso del poder distorsiona los derechos, los humanos se vuelven inhumanos. El bien común ya no existe, solo el bienestar de la cúpula popular, porque quien usurpa el poder es tirano. En la democracia dicen que el pueblo tiene el poder, que la voz del voto es soberana, pero a veces las manos que votan carecen de pan y de palabras. El discurso habla de derechos y libertades, pero ¿qué pasa con la igualdad? Cuando el rico se sienta en su silla y al pobre le queda solo soñar y vivir de falsas esperanzas. La libertad la convierten en una esclavitud moderna. La igualdad y las promesas quedan olvidadas. Las voces del pueblo claman justicia y con silencio en la mente ve cómo se matan verdades. El abuso de poder distorsiona los derechos, los humanos se vuelven inhumanos. El bien común ya no existe, solo el bienestar de la cúpula popular, porque quien usurpa el poder es tirano. Un ideal de brazos abiertos, de justicia y de pan no compartido, pero bajo sus sombras te reprimen y en sus celdas te mantienen cautivo, donde ser libre no
es bienvenido. Hablan de igualdad en la mesa de negociación y violan tus derechos humanos consagrados en la Constitución. Pero tu autor crea miedo en la población. Cuando tu voz se ahoga en la norma y en la sentencia, te priva del pensamiento, racionamiento y poder hablar. La libertad la convierten en una esclavitud moderna. La igualdad y las promesas quedan olvidadas. Las voces del pueblo claman justicia y con silencio en la mente ve cómo se matan verdades. El abuso de poder distorsiona los derechos, los humanos se vuelven inhumanos. El bien común ya no existe, solo el bienestar de la cúpula popular, porque quien usurpa el poder es tirano. Es un principio y un fin del ser humano crítico. Es una balanza injusta y parcial, donde está el límite entre dar y quitar. La libertad no vive sin justicia y la igualdad no respira sin verdad. Los derechos humanos son progresivos, tus derechos humanos tienen un límite, y ese límite comienza donde comienzan mis derechos. En la política todo es culpa de la corrupción. El dinero corrompe y decide la dirección. El hombre que olvida a su hermano rompe los pactos de lo humano. Desde que nacemos tenemos derechos, libertad de expresión, asociación y prensa, que son fundamentales para los derechos humanos. No todo es discurso, sino de actuar. Un mundo más justo no es una utopía, es demostrar el amor y nuestra empatía. La libertad la convierten en una esclavitud moderna. La igualdad y las promesas quedan olvidadas. Las voces del pueblo claman justicia y con silencio en la mente ve cómo se matan verdades. El abuso de poder distorsiona los derechos, los humanos se vuelven inhumanos. El bien común ya no existe. La libertad la convierten. La lealtad es una devoción de una persona con un estado, gobernante, comunidad, persona, causa o a sí misma, en un mundo donde reina la razón. La lealtad es la paradoja sin restricción, devoción ciega al poder y la desesperanza donde la verdad se distorsiona. Lealtad, virtud antilógica, desafiando la ética, la moral y el bien entre la vida y la libertad. ¿Dónde queda tu dignidad? Maldito el hombre que confía en el hombre. Si quiere conocer a una persona solo dale poder. Quien nunca tuvo y llegar a tener, loco se quiere volver. La devoción nos hace esclavos de ideas, personas y estados bravos, hazañas sublimes por amor o fe, sacrificando lo que será, lo que es y lo que fue. Lealtad, virtud antilógica, desafiando la ética, la moral y el bien entre la vida y la libertad. ¿Dónde queda tu dignidad? Maldito el hombre que confía en el hombre. Si quiere conocer a una persona solo dale poder. Quien nunca tuvo y llegar a tener, loco se quiere volver. Es la justicia justa si la lealtad se impone. Es la libertad libre si al poder se adhiere. Verdades subjetivas, realidades deformadas en un universo de lealtades quebradas. Cuando la sentencia te priva del pensamiento, racionamiento y poder hablar. Lealtad al gobernante, al amigo, al grupo. Una trampa dorada, un lazo que oculta el truco de una esclavitud moderna. Fidelidad y honor, ¿a qué costo se dan si pierdes tu dignidad? Lealtad cuando la justicia y el bien común se desvanecerán. El ser humano se degrada. Lealtad, virtud antilógica, desafiando la ética, la moral y el bien entre la vida y la libertad. ¿Dónde queda tu dignidad? Maldito el hombre que confía en el hombre. Si quiere conocer a una persona solo dale poder. Quien nunca tuvo y llegar a tener, loco se quiere volver.
Lealtad, te canto y te cuestiono. Eres un principio y un fin del ser humano crítico en este mundo donde la lógica abandono. La verdad y la honestidad, donde se profesa el bien que no se cumple, se vive entre derechos menoscados y devoción. ¿Dónde queda nuestra verdadera razón? En la desesperanza. Porque nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo, de donde se origina la usurpación y la tiranía. Lealtad, virtud antilógica, desafiando la ética, la moral y el bien entre la vida y la libertad. ¿Dónde queda tu dignidad? Maldito el hombre que confía en el hombre. Si quiere conocer a una persona, solo dale poder. Quien nunca tuvo y llegar a tener, loco se quiere volver. La libertad la convierte en una esclavitud moderna. La igualdad y la promesa quedan olvidadas. Las voces del pueblo claman justicia y con silencio en la mente ve cómo se matan verdades. El abuso de poder distorsiona los derechos. Los humanos se vuelven inhumanos. El bien común ya no existe, solo el bienestar de la cúpula. Porque quien usurpa el poder es tirano. En la democracia dicen que el pueblo tiene el poder, que la voz del voto es soberana. Pero a veces las manos que votan carecen de pan y de palabras. El discurso habla de derechos y libertades, pero ¿qué pasa con la igualdad? Cuando el rico se sienta en su silla y al pobre le queda solo soñar y vivir de falsas esperanzas. La libertad la convierte en una esclavitud moderna. La igualdad y la promesa quedan olvidadas. Las voces del pueblo claman justicia y con silencio en la mente ve cómo se matan verdades. El abuso de poder distorsiona los derechos. Los humanos se vuelven inhumanos. El bien común ya no existe, solo el bienestar de la cúpula. Porque quien usurpa el poder es tirano. Un ideal de brazos abiertos, de injusticia y de pan no compartido. Pero bajo sus sombras te reprimen y en sus celdas te mantienen cautivo. Donde ser libre no es bienvenido. Hablan de igualdad en la mesa de negociación y violan tus derechos humanos consagrados en la Constitución. Pero el control crea miedo en la población. Cuando tu voz se ahoga en la norma y en la sentencia, te priva del pensamiento, racionamiento y poder hablar. La libertad la convierte en una esclavitud moderna. La igualdad y la promesa quedan olvidadas. Las voces del pueblo claman justicia y con silencio en la mente ve cómo se matan verdades. El abuso de poder distorsiona los derechos. Los humanos se vuelven inhumanos. El bien común ya no existe, solo el bienestar de la cúpula. Porque quien usurpa el poder es tirano. Es un principio y un fin del ser humano crítico. Es una balanza injusta y parcial, donde está el límite entre dar y quitar. La libertad no vive sin justicia y la igualdad no respira sin verdad. Los derechos humanos son progresivos. Tus derechos humanos tienen un límite y ese límite comienza donde comienzan mis derechos. En la política todo es culpa de la corrupción. El dinero corrompe y decide la dirección. El hombre que olvida a su hermano rompe los pactos del humano. Desde que nacemos tenemos derechos, libertad de expresión, asociación y prensa, que son fundamentales para los derechos humanos. No todo es discurso, sino de actuar. Un mundo más justo no es una utopía, es demostrar el amor y nuestra empatía. La libertad la convierte en una esclavitud moderna. La igualdad y la promesa quedan olvidadas. Las voces del pueblo claman justicia y con silencio en la mente ve cómo se matan verdades. El abuso de poder distorsiona los derechos. Los humanos se vuelven inhumanos. El bien común ya no existe. Sueña
Sueño con un mundo donde el sistema de gobierno más perfecto sea aquel que produce la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política, donde impere el bien común y el Estado de Derecho, donde la corrupción no encuentra su lugar, sé que es una utopía, donde el sistema democrático funciona en su máxima expresión. Un pueblo que camina unido y en paz, donde la justicia es una realidad, la igualdad prevalece para todas las personas y la verdad se alza libre, soberana. Los derechos humanos son la base de nuestra razón y se garantiza en la Constitución. Se vive sin temor porque se suprimió la represión y la opresión. Aquí no existe el abuso de poder, no se compra ni se corrompe. La voz del pueblo tiene libertad de expresión, nunca se rompe. Sueño con un mundo donde el sistema de gobierno más perfecto sea aquel que produce la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política, donde impere el bien común y el Estado de Derecho, donde la corrupción no encuentra su lugar, sé que es una utopía, donde el sistema democrático funciona en su máxima expresión, donde la seguridad jurídica es sólida e independiente, protege al débil, lo justo y lo verdadero, dándole a cada quien lo que le corresponde. No hay coacción ni amenazas, lealtad ni cadenas, solo existe la libertad, autodeterminación y soberanía. Aquí el gobierno escucha las críticas y no se impone, respeta las opiniones y la libertad de expresión. Un futuro donde la voz del pueblo tiene poder y cada sueño logra florecer. Sueño con un mundo donde el sistema de gobierno más perfecto sea aquel que produce la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política, donde impere el bien común y el Estado de Derecho, donde la corrupción no encuentra su lugar, sé que es una utopía, donde el sistema democrático funciona en su máxima expresión. Un sistema transparente, con rendición de cuenta, donde cada ciudadano puede estudiar y trabajar y construye su propio destino con su libre desenvolvimiento de su personalidad. En una democracia donde sus ciudadanos son libres e iguales, con participación directa e indirecta a través de legitimidad de sus representantes, viviendo en paz y armonía en base al contrato social, la autoridad política y del orden social. El sueño de la democracia es nuestra aspiración, un lugar donde los derechos y deberes sean progresivos en la nación. Que esta visión sea parte de la idea de que todos están de acuerdo a someterse a las normas morales y a las leyes, y el interés es general de la humanidad se alimenta. Sueño con un mundo donde el sistema de gobierno. La libertad es un derecho vital, no un abismo donde caes por el mal. Es un don que respeta al prójimo, sus derechos ajenos, el más verdadero. Pero hay personas que confunden la libertad con capricho. Rompen las normas y causan perjuicios, quieren derechos sin cumplir sus deberes. Olvidan que el respeto es lo primordial y no lo prefieres. La libertad es la capacidad del ser humano de actuar respetando los derechos de los demás y las normas establecidas para la convivencia humana. Como expresar tu opinión respetando las ideas de otra persona. Libertinaje es el uso excesivo y irresponsable de la libertad sin respetar límites éticos, legales o sociales, como insultar o agredir bajo
bajo el pretexto de libertad de expresión. Los victimarios alaban sus propios excesos, ignoran a las víctimas que sufren sus accesos, piden clemencia y niegan reparación, pero la balanza exige rectificación. Derechos sin legitimidad es un irrealismo, como agua en un desierto que se va al abismo. Cumplir tus deberes es la llave al respeto, sin ese pilar se derrumba el concepto. La libertad es la capacidad del ser humano de actuar respetando los derechos de los demás y las normas establecidas para la convivencia humana. Cómo expresar tu opinión respetando las ideas de otra persona. El libertinaje es el uso excesivo y irresponsable de la libertad sin respetar límites éticos, legales o sociales. Cómo insultar o agredir bajo el pretexto de libertad de expresión. Ser libre no es hacer lo que quieras, es saber que el límite es el que equilibra. El libertinaje es la distorsión de la razón, rompe la justicia y destruye el corazón. Sin respeto no hay justicia en la vida. Legitimidad es actuar con moral, es exigir siendo racional. La libertad no nace en el libertinaje, es una danza que respeta cada engranaje. No es el grito más fuerte quien tiene razón, es la verdad quien guía a la nación. Si buscas justicia, respeta primero que tu libertad no supere tu ego. Es un pacto social, no un juego banal, donde el bien común es lo esencial. Respeto mutuo es la base de la armonía. La libertad florece con la sabiduría. El libertinaje viola los derechos de los demás y pierde hasta tu vida y tu luz. La sociedad lo paga con su cruz. La libertad es la capacidad del ser humano de actuar respetando los derechos de los demás y las normas establecidas para la convivencia humana. Cómo expresar tu opinión respetando las ideas de otra persona. El libertinaje es el uso excesivo y irresponsable de la libertad sin respetar límites éticos, legales o sociales. Cómo insultar o agredir bajo el pretexto de libertad de expresión. La libertad es un derecho vital, no un abismo donde caes por el mal. Es un don que respeta al prójimo, sus derechos ajenos, el más verdadero. Pero hay personas que confunden la libertad con capricho, rompen las normas y causan perjuicios. Quieren derechos sin cumplir sus deberes, olvidan que el respeto es lo primordial y no lo prefieres. La libertad es la capacidad del ser humano de actuar respetando los derechos de los demás y las normas establecidas para la convivencia humana. Cómo expresar tu opinión respetando las ideas de otra persona. El libertinaje es el uso excesivo e irresponsable de la libertad sin respetar límites éticos, legales o sociales. Cómo insultar o agredir bajo el pretexto de libertad de expresión. Los victimarios alaban sus propios excesos, ignoran a las víctimas que sufren sus accesos, piden clemencia y niegan reparación, pero la balanza exige rectificación. Derechos sin legitimidad es un irrealismo, como agua en un desierto que se va al abismo. Cumplir tus deberes es la llave al respeto, sin ese pilar se derrumba el concepto. La libertad es la capacidad del ser humano de actuar respetando los derechos de los demás y las normas establecidas para la convivencia humana. Cómo expresar tu opinión respetando las ideas de otra persona. El libertinaje es el uso excesivo e irresponsable de la libertad
libertad sin respetar límites éticos, legales o sociales, como insultar o agredir bajo el pretexto de libertad de expresión. Ser libre no es hacer lo que quieras, es saber que el límite es el que equilibra. El libertinaje es la distorsión de la razón, rompe la justicia y destruye el corazón. Sin respeto no hay justicia en la vida, legitimidad es actuar con moral, es exigir siendo racional. La libertad no nace en el libertinaje, es una danza que respeta cada engranaje. No es el grito más fuerte quien tiene razón, es la verdad quien guía la nación. Si buscas justicia, respeta primero que tu libertad no supere tu ego. Es un pacto social, no un juego banal, donde el bien común es lo esencial. Respeto mutuo es la base de la armonía. La libertad florece con la sabiduría. El libertinaje viola los derechos de los demás y pierde hasta tu vida y tu luz. La sociedad lo paga con su cruz. La libertad es la capacidad del ser humano de actuar, respetando los derechos de los demás y las normas establecidas para la convivencia humana. Como expresar tu opinión, respetando las ideas de otra persona. El libertinaje es el uso excesivo e irresponsable de la libertad, sin respetar límites éticos, legales o sociales. Este es un sistema de gobierno en el que el poder se concentra en un grupo reducido, que actúa de manera autoritaria y sin respetar los derechos humanos ni las libertades individuales. Se caracterizan por anular las garantías constitucionales, restricciones a la libertad de expresión y política. La verdadera democracia es un sistema de gobierno donde el poder reside en el pueblo, que lo ejerce directa o indirectamente a través de representantes elegidos en elecciones libres, justas y periódicas. Se fundamenta en el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana, el Estado de Derecho y la separación de poderes. Una democracia auténtica promueve la igualdad, la justicia y el bien común, garantizando que todas las voces sean escuchadas y respetadas. Actúan y violan tus derechos humanos. Hay escasa tolerancia al pluralismo político. Se convierten en un gobierno de facto, porque no está respaldado por normas jurídicas. No hay reconocimiento de los derechos del pueblo y pueden instaurarse mediante un giro autoritario en un gobierno electo, un golpe de estado, una insurrección o una guerra civil. La verdadera democracia es un sistema de gobierno donde el poder reside en el pueblo, que lo ejerce directa o indirectamente a través de representantes elegidos en elecciones libres, justas y periódicas. Se fundamenta en el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana, el Estado de Derecho y la separación de poderes. Una democracia auténtica promueve la igualdad, la justicia y el bien común, garantizando que todas las voces sean escuchadas y respetadas. Libertad del pensamiento crítico es la capacidad de razonar, analizar y cuestionar ideas, creencias, prácticas o sistemas establecidos, buscando comprender la verdad de manera independiente y reflexiva. Promueve el desarrollo intelectual, fomenta la innovación y permite a las personas participar activamente en la construcción
de una sociedad más justa. Con la educación y el acceso a herramientas que permitan desarrollar un juicio propio. La verdadera democracia es un sistema de gobierno donde el poder reside en el pueblo, que lo ejerce directa o indirectamente a través de representantes elegidos en elecciones libres, justas y periódicas. Se fundamenta en el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana, el Estado de Derecho y la separación de poderes. Una democracia auténtica promueve la igualdad, la justicia y el bien común. En ese viaje de la vida, un papel hay que asumir. Cada decisión que tomamos, un legado se va a construir. El rol que nos toca es más que un simple deber, es el arte del ser humano que sabe vivir y entender, inspirando y motivando las presentes y futuras generaciones. En un mundo con propósito donde todos puedan convivir. La responsabilidad es la capacidad de asumir las consecuencias de las propias acciones y decisiones, respetando los derechos y deberes de uno mismo y de los demás. La obligación es la que tiene una persona, él debe cumplir, ya sea por contrato, por leyes sociales o por un compromiso personal. En este viaje de la vida, un papel hay que asumir. Cada decisión que tomamos, un legado se va a construir. El rol que nos toca es más que un simple deber, es el arte del ser humano que sabe vivir y entender, inspirando y motivando las presentes y futuras generaciones. En un mundo con propósito donde todos puedan convivir. El deber es un principio ético que guía a las personas a actuar en beneficio propio de los demás, ligado a la conciencia y la moralidad. El compromiso es la voluntad de cumplir con lo prometido, respetando acuerdos, metas y objetivos personales o colectivos que son fundamentales para construir una sociedad funcional, garantizar la justicia, el bienestar y el respeto mutuo. En este viaje de la vida, un papel hay que asumir. Cada decisión que tomamos, un legado se va a construir. El rol que nos toca es más que un simple deber, es el arte del ser humano que sabe vivir y entender, inspirando y motivando las presentes y futuras generaciones. En un mundo con propósito donde todos puedan convivir. Cuando hay un orden social, se promueve una convivencia armónica y sostenible. El crecimiento personal, se fomenta la madurez, el desarrollo emocional y profesional. La confianza en las relaciones, se refuerzan los lazos humanos y la credibilidad en los entornos sociales y laborales. El progreso colectivo genera avances en ciencia, educación, economía y bienestar. ¿Qué pasa cuando no se cumplen con la responsabilidad, la obligación, el deber y el compromiso? Se crea desconfianza, se erosionan las relaciones personales y profesionales. Hay caos social, incrementa la desigualdad, injusticia y conflictos. Hay estancamiento y pobreza, se limita el desarrollo de individuos y comunidades. Se produce aislamiento por la falta de compromiso, aleja a las personas de entornos de apoyo y cooperación. Las paradojas de la vida, las personas quieren más libertad, menos responsabilidad. En este viaje de la vida, un papel hay que asumir. Cada decisión que tomamos, un legado se va a construir. El rol que nos toca es más que un simple deber, el arte del ser humano que sabe vivir y entender, inspirando y motivando las presentes y futuras generaciones. En un mundo con propósito donde todos puedan convivir. Yeah,
Este es un sistema de gobierno en el que el poder se concentra en un grupo reducido que actúa de manera autoritaria y sin respetar los derechos humanos ni las libertades individuales. Se caracterizan por anular las garantías constitucionales, restricciones a la libertad de expresión y política. La verdadera democracia es un sistema de gobierno donde el poder reside en el pueblo, que lo ejerce directa o indirectamente a través de representantes elegidos en elecciones libres, justas y periódicas. Se fundamenta en el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana, el Estado de Derecho y la separación de poderes. Una democracia auténtica promueve la igualdad, la justicia y el bien común, garantizando que todas las voces sean escuchadas y respetadas. Actúan y violan tus derechos humanos. Hay escasa tolerancia al pluralismo político. Se convierten en un gobierno de facto porque no está respaldado por normas jurídicas. No hay reconocimiento de los derechos del pueblo y pueden instaurarse mediante un giro autoritario en un gobierno electo, un golpe de estado, una insurrección o una guerra civil. La verdadera democracia es un sistema de gobierno donde el poder reside en el pueblo, que lo ejerce directa o indirectamente a través de representantes elegidos en elecciones libres, justas y periódicas. Se fundamenta en el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana, el Estado de Derecho y la separación de poderes. Una democracia auténtica promueve la igualdad, la justicia y el bien común, garantizando que todas las voces sean escuchadas y respetadas. Libertad del pensamiento crítico es la capacidad de razonar, analizar y cuestionar ideas, creencias, prácticas o sistemas establecidos, buscando comprender la verdad de manera independiente y reflexiva. Promueve el desarrollo intelectual, fomenta la innovación y permite a las personas participar activamente en la construcción de una sociedad más justa, con la educación y el acceso a herramientas que permitan desarrollar un juicio propio. La verdadera democracia es un sistema de gobierno donde el poder reside en el pueblo, que lo ejerce directa o indirectamente a través de representantes elegidos en elecciones libres, justas y periódicas. Se fundamenta en el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana, el Estado de Derecho y la separación de poderes. Una democracia auténtica promueve la igualdad, la justicia y el bien común, garantizando que todas las voces sean escuchadas y respetadas. La libertad de expresión es el derecho fundamental de toda persona a expresar ideas, opiniones, creencias y sentimientos sin temor a represalias, censura o restricciones arbitrarias.